Buenos días y bienvenidos. Vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase de lenguaje. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y hoy vamos a tocar el tema literatura del descubrimiento y la conquista. Todo el material de trabajo lo pueden encontrar en Classroom, la guía, las actividades, los videos y el enlace a la plataforma de Colombia Aprende. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar repasando todo lo que vimos en nuestra clase, comentándoles que primero vimos un video sobre el 12 de octubre, eh, que hablaba sobre el descubrimiento de América. También hablamos de cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar en nuestra clase. Hablamos de caracterizar las manifestaciones, de contextualizar la literatura, identificar las principales características de una crónica del descubrimiento y la conquista. ¿De acuerdo? Entonces para eso desarrollamos una serie de actividades. Primero pues explicamos el contexto del 12 de octubre, explicamos que se conmemora el descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón en el año de 1492. Hablamos pues que Cristóbal Colón zarpó de España con el apoyo de los reyes católicos el 3 de octubre de 1942 con 120 hombres que había reclutado para su tripulación y que en su mayoría eran delincuentes comunes y condenados a trabajos forzados. Las embarcaciones que utilizaron fueron la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿De acuerdo? Hablamos también de 3 puntos específicos en cuanto al encuentro. El primer punto que tocamos es que cuando Cristóbal Colón y la tripulación llegan a por primera vez a lo que se conoce como el Nuevo Mundo, no fueron recibidos de forma violenta, pues fueron recibidos de forma pacífica y entusiasta por parte de los indígenas de esta región, ¿de acuerdo? En segundo lugar, los indígenas pues iban desnudos, utilizaban pintura corporal, joyas, y Cristóbal Colón observó que tenían la cara peculiarmente redonda, pero esto era resultado de fajar a los niños cuando eran de bebés, les fajan la cara para que tuvieran este aspecto así. En realidad Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, que iba a llegar a la India, pero llegó al Nuevo Mundo, ¿de acuerdo? Entonces fueron una serie de acontecimientos que lo llevaron a descubrir este territorio. La llegada de los europeos significó una catástrofe para todos los pueblos del Pacífico. Eh, por ejemplo, en la isla La Española estaba habitada por 300.000 indígenas y en los 5 años siguientes 100.000 habían desaparecido por las penurias sufridas o porque les habían matado. Además, con la llegada de los españoles, todo el territorio se empezó a contagiar de enfermedades desconocidas como la viruela, el tifus, el sarampión, y esto produjo que los indígenas murieran. Una vez se dio el descubrimiento y en torno a la exploración de los territorios se abrió paso a la conquista y, y conversión al cristianismo de una forma violenta de todos los habitantes de esta región. Con frecuencia se ordenaba matar a quienes no adoptaban la fe católica o se les esclavizaba. En este sentido, la conquista no solo fue del territorio, sino también hubo una conquista de las creencias de los indígenas. Vamos a hablar entonces eh, todos los cambios culturales que pudieron pasar en, en este territorio. La historia de la mayor parte de los indígenas americanos después de Colón es una historia de opresión. Los europeos se apropiaron de sus tierras y obligaron a los indígenas a trabajar para ellos en las mismas, las haciendas que ellos antes trabajaban, ellos los obligaron a ser esclavos de esas mismas tierras y en la construcción de haciendas y de las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, con esa contextualización que hicimos de, de cómo sucedió el descubrimiento de América, planteamos unos ejercicios que están allí en la guía y
También la idea es que ustedes vayan explorando ahora qué pasa con la literatura. Entonces, al momento del descubrimiento de América, las comunidades indígenas se encontraban en una etapa de desarrollo que incluía un numeroso acervo de mitos, historias, cantos y leyendas que se transmitían de manera oral. Tras la conquista, la literatura en Colombia comenzó su producción en 1510. Los primeros textos escritos tenían como tema central la información sobre el descubrimiento de los nuevos territorios. Estos escritos se hicieron a modo de diarios de viaje, crónicas de Indias y de bestiarios. Listo, entonces aquí ustedes pueden observar cada uno de esos tipos de textos, en qué consistían. Las crónicas de India eran documentos que contenían de forma detallada los principales hechos de la conquista. En ellas se resaltaban con cada uno de los detalles de estos acontecimientos. Los diarios de viaje eran frecuentes ya que eran necesarios para narrar de forma detallada las aventuras halladas en los lugares descubiertos. Y los bestiarios eran unos textos donde se hacían descripciones fantásticas de seres de la naturaleza, junto a imágenes e ilustraciones. Entonces, los principales autores, aquí los podemos encontrar. Ustedes rápidamente los pueden observar. Cada uno tiene ahí una pequeña biografía y tiene sus obras respectivas. Entonces, hicimos un recorrido muy interactivo por la literatura de la conquista y el descubrimiento, ¿de acuerdo? Entonces planteamos una tercera actividad que ya es enfocada en uno de los géneros que surgió en esta época, que es la crónica, pero entonces la definimos primero, que es la crónica. Entonces la crónica es el género que más se aproxima a la literatura y es frecuente que muchos de los grandes escritores sean a la vez y es frecuente que muchos de los grandes cronistas sean a la vez escritores. Antes de considerarse como género periodístico, la crónica fue un género literario, donde el cronista relataba hechos históricos siguiendo un orden temporal. Entonces, la crónica tiene una estructura, pues tiene un inicio, en la parte del relato donde se proporciona la información necesaria para que se desencadene la acción posterior. Tiene el relato que narra de forma cronológica los hechos principales que el autor quiere recrear. Incluye detalles que permiten al lector vivir los sucesos. Tiene una conclusión que no es necesariamente un juicio conclusivo, sino que se trata del fin del relato. Y tiene una intención y es la reproducción de un suceso. Listo. Es narrar cómo sucedieron los acontecimientos de cierto hecho. Entonces aquí también planteamos un ejercicio que ustedes pueden consultar en la guía del estudiante. Cuando se abordan los periodos del descubrimiento y la conquista hispanoamericana para su estudio, es necesario tener en cuenta que se está tratando un proceso que comenzó el 12 de octubre de 1942 con la llegada de Cristóbal Colón a las tierras de ultramar. Los españoles llegaron a América desconociendo por completo las culturas precolombinas. La conquista en el siglo XV, a través de la cual se le impuso a los aborígenes una cultura ajena, en la mayoría de los casos con violencia y crueldad. Durante los siglos XVII y XVIII, España puso en marcha en América un proyecto de colonización y organización institucional. Los españoles se trasladaban a América para legislar y gobernar. Entonces, invitamos a reflexionar sobre esta etapa de nuestra historia, a conocer cuáles fueron las producciones literarias más importantes y aquí pues les dejamos un resumen también de este momento histórico y crucial de la literatura universal. Entonces, ahí podemos encontrar la definición de la literatura y el descubrimiento y la conquista, ¿cierto?
Se le denomina literatura del descubrimiento y la conquista a los primeros textos escritos que tenían como tema central la información sobre el descubrimiento de los nuevos territorios. Esos escritos se hicieron a modo de diarios de viaje, crónicas de Indias y bestiarios. Los géneros literarios eh, más frecuentes fueron las crónicas, los diarios y los bestiarios, como ya habíamos dicho, y el contexto es pues un contexto de violencia y de apropiación del territorio y de la aniquilación, lastimosamente, de todas estas culturas y civilizaciones que habitaban originariamente este territorio. Entonces la invitación es a desarrollar la tarea que tenemos en la plataforma y a seguir nuestro proceso educativo de forma consciente y responsable, ¿de acuerdo? Entonces la invitación también es para que podamos vernos en la próxima clase, sin antes no pues dejar de agradecerles por este tiempo y el espacio que han sacado para esta clase. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.